Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Esperando que haya sido un excelente día, que esté siendo una excelente semana para ustedes. Pues nos encontramos nuevamente en esta sesión de clase del curso de estructuración de proyectos sociales. El día de hoy pues vamos a trabajar dos temas de manera fundamental y es bueno, por un lado pues vamos a mirar algo que es de mucha importancia cuando hablamos de la gestión de proyectos y es la lectura de los actores clave. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser esos actores clave, esos actores que son base para pensarnos tanto la gestión de los proyectos como también la gestión de la cooperación y la gestión del financiamiento pues, en las entidades, en las organizaciones o en los espacios en los cuales pues, estamos en este momento vinculados en el marco de la gestión de proyectos? Y por el otro lado, pues vamos a empezar a dialogar alrededor de la gestión de la financiación, sí, la gestión financiera de proyectos. Entonces, para iniciar, identificación de actores en los proyectos sociales. ¿Por qué es necesario pensarnos o hablar desde la identificación de los actores en los proyectos sociales? Porque no son solamente necesarios para pensarnos cuáles son las posibilidades de implementación que tenemos en el marco de los proyectos, sino también cuáles son esos actores estratégicos que nos permiten, tanto dentro de los proyectos como de los ejercicios de alianza o cooperación para todo este ejercicio de gestión de proyectos sociales, cómo y hacia dónde dirigir las diferentes herramientas que se deslindan, sea de los proyectos o de las estrategias de cooperación. Cuando hablamos de la identificación de los actores, también nos preguntamos alrededor de cuáles son las estrategias, las rutas o los procesos que nos permiten comprender cómo se van a insertar estos actores dentro de los proyectos, cómo se van a insertar actores institucionales, cómo se insertan actores comunitarios, cómo se insertan actores de otro tipo que pueden afectar o potencializar los procesos que venimos adelantando alrededor de los proyectos, sea en la formulación, sea en la implementación o sea en la evaluación de los mismos. En esa línea, queremos traer, por un lado, bueno, queremos traer como cuatro maneras o cuatro formas para entender cómo identificar los actores en los proyectos sociales. En esa línea, vamos a partir por una primer metodología que es la red de actores. Esta la habíamos tenido la oportunidad de verla, si se acuerdan, en la primera clase como de forma muy sucinta, muy rápida, pero pues que la vamos a desglosar un poco más el día de hoy. Cuando hablamos de la red de actores o también conocida como el ecomapa, es la posibilidad de a través de un ejercicio gráfico o un ejercicio de mapa como ustedes están viendo en este momento en la pantalla, gestionar la identificación precisa de quiénes son los actores que en este momento hacen parte del ejercicio de los proyectos. En esta misma línea, cuando hablamos, por ejemplo, de la red de actores o del ecomapa, vamos a ir trabajando esta herramienta a través de unos niveles de trabajo. Estos niveles de trabajo pues van a ir graficados. ¿Qué es lo que me permite comprender? Desde adentro hacia afuera, cuáles son los niveles de incidencia de cada uno de estos actores y cómo estos actores desde afuera hacia adentro me afectan el proyecto. Entonces, de manera gráfica, este cuadrito que ustedes van a ver, lo están viendo en las pantallas, se entiende como el proyecto, como el proceso de proyecto social que tenemos a nuestra responsabilidad o en el marco de una propuesta de implementación. También lo podemos tomar como la entidad que está adelantando los procesos de formulación de esos proyectos sociales. Entonces, este cuadrito somos nosotros. Nosotros llámese proyecto, nosotros llámese entidad pública, nosotros llámese ONG o organización que está adelantando los procesos de gestión de proyectos sociales. En este primer elipse de color negro, o sea, el más cercano al proyecto, vamos a ubicar los actores comunitarios. ¿Por qué van primero los actores comunitarios? Porque son los que tienen ese primer relacionamiento con los ejercicios de gestión de proyectos, porque es a través de la comunidad, de las poblaciones con las cuales estamos trabajando,
¿Con quiénes se materializa este ejercicio de gestión de proyectos e implementación de proyectos sociales? Por lo tanto, este primer círculo de cercanía y de incidencia en la red de actores va a ser la comunidad, ¿sí? La comunidad que está involucrada en el marco de estos ejercicios, la comunidad que hace parte del territorio donde se plantea la implementación de un proyecto social y que además me va a darle el trazo de cómo se va a afectar este proyecto por parte de la comunidad, llámese a través de su receptividad, llámese a través de su vinculación, o por ejemplo lo que hablábamos la clase pasada sobre la entrega de conocimiento, los procesos de evolución de los conocimientos y por el estilo. Por eso la comunidad siempre va a ser nuestro primer círculo de cercanía. Nuestro segundo círculo es toda la red de entidades público-privadas, este elipse verde, que responden a la lógica local, zonal o municipal. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en este círculo, en este segundo círculo verde, vamos a ubicar dentro de la red de actores a todos aquellos que son próximos a esa comunidad y a ese territorio donde se enmarca a nivel de, pues, de entidades territoriales el ejercicio de proyecto de implementación. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en un ejercicio municipal, aquí yo puedo ir instalando la alcaldía municipal. Puedo poner, por ejemplo, las secretarías adscritas a esa alcaldía municipal y que me afectan el proyecto o en las cuales el proyecto genera alguna afectación, genera alguna potencia, alguna creación de capacidades o me generan también algún riesgo. Entonces aquí ponemos todo lo local zonal en este círculo verde. En el caso, por ejemplo, de las ciudades, caso Bogotá. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner las alcaldías locales y a partir de ahí las diferentes oficinas que hacen parte de los ejercicios de las alcaldías locales. En este tercer círculo amarillo vamos a poner, lo hemos denominado aquí, como todos los actores distritales o regionales. Distritales cuando, por ejemplo, hablamos de áreas metropolitanas o hablamos de ciudades, ¿sí? Para entender toda esa serie de entidades público-privadas que me pueden afectar ya en una escala más macro, digamos, caso Bogotá a nivel distrital, caso de las áreas metropolitanas, pues las diferentes eh, entidades propias de las áreas metropolitanas, o a nivel regional, por ejemplo, las regiones de administración, la RAP, que me pueden afectar el ejercicio de los proyectos y donde el proyecto también genera una afectación. Casos, por ejemplo, alcaldías mayores. Caso, por ejemplo, las juntas directivas de las regiones administrativas. Caso, por ejemplo, las secretarías de planeación. Aquí, por ejemplo, también entra todo el ejercicio departamental. Como, por ejemplo, dentro de este círculo amarillo podemos ir identificando como actores eh, las gobernaciones de departamento, las secretarías adscritas a esas gobernaciones y que me afectan el ejercicio del proyecto en algún sentido o el proyecto las afecta en algún proceso. En este cuarto nivel, en este cuarto círculo, que es el círculo rojo, vamos a ubicar todos los actores nacionales. Si todos esos actores que por su envergadura y por ir más allá del territorio de implementación, que además pues pueden tener alguna competencia, pero que responden al orden de lo nacional, tienen que estar ubicadas dentro de esta red de actores y dentro de este elipse rojo. Casos, por ejemplo, digamos, si estamos hablando proyectos desde fortalecimiento y promoción de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces, aquí voy a tener que involucrar a la Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos adscrita a Presidencia de la República. Voy a tener que vincular al Ministerio del Interior. Voy a tener que vincular también a aquellas agencias del Estado que están vinculadas con este tema de construcción de paz. También, por ejemplo, otras entidades más de corte no tan público, por ejemplo, de corte privado, que me pueden afectar esto. Por ejemplo, a nivel nacional, eh, entidades como organizaciones nacionales que se están pensando temas de paz y derechos humanos, como Corpo Futuro, por ejemplo, se me ocurre en este preciso momento, como por ejemplo la Fundación Arcoíris, sí que trabajan este tipo de temas desde los proyectos sociales y que por su envergadura y por su trayectoria, pues ya no solo trabajan en los niveles comunitario, local, regional, sino ya trabajan dentro de los espacios de corte e incidencia nacional.
Y por último, en este elipse o circulito eh, azul, que es el último, el exterior de este mapa de actores, encontramos los actores internacionales. Todos esos actores internacionales que me generan alguna afectación o que me pueden blindar el proyecto. Por ejemplo, aquí podemos ubicar lo que son las entidades de cooperación internacional. Entidades que me permiten a través de fondos y subvenciones adelantar los procesos necesarios para la gestión del gasto, la gestión presupuestal para la implementación del proyecto. También podemos hablar de aquellos socios internacionales que tenemos dentro de las entidades. Por ejemplo, los, digamos, hay un caso que me surge, por ejemplo, en este momento, para, por ejemplo, ir retomando y siguiendo dentro de la línea de proyectos sociales y la línea de construcción de paz. Todas estas organizaciones que vienen producto de la cooperación, por ejemplo, de la cooperación estadounidense, como lo es la más reconocida, la USAID, pero también, por ejemplo, los fondos para libertad democrática del Congreso estadounidense o del Partido Demócrata en Estados Unidos, que además no son muy conocidas, pero que, por ejemplo, en la línea de construcción de paz y desde el ámbito internacional han generado procesos para la gestión presupuestal, para el desarrollo de capacidades técnicas y el fortalecimiento de entidades y organizaciones que estén trabajando a nivel, por ejemplo, Latinoamérica y a nivel Colombia, todo este tema de construcción de paz. Otros tipos de entidades a nivel internacional. La UNESCO, por ejemplo, la UNESCO que no solamente es una gran entidad que trabaja todos estos temas de cultura y fortalecimiento de la cultura, sino que también tiene una serie de fondos multilaterales para el tema de protección y promoción cultural, especialmente para países latinoamericanos. Y a partir de toda esta lectura de actores comunitarios, de actores locales, de actores distritales, regionales, departamentales, de actores nacionales y actores internacionales, puedo ir mirando y construyendo el ecomapa de cuáles son las redes que me permiten a mí desde esta red identificar cómo el proyecto puede ser fortalecido, cómo el proyecto puede ser fortalecido a nivel internacional, cómo el proyecto puede ser fortalecido desde lo nacional, cómo el proyecto se fortalece desde lo distrital regional, cómo se fortalece desde lo local zonal y cómo se fortalece desde lo comunitario. Y también, y algo que es muy importante dentro de esta lectura gráfica de la red de actores, es que me permite graficar, por ejemplo, cuáles son las relaciones que empiezan a tener los actores entre sí. Digamos, por ejemplo, retomemos este ejemplo con el que abrimos esta clase, el tema de proyectos sociales en la línea de construcción de paz. Entonces, les voy a poner un ejemplo de algo que se hizo aquí en la ciudad de Bogotá hace más o menos unos 3 años y que tuve la oportunidad de acompañar desde, pues, desde la formulación del proyecto. En su momento, se abrió una convocatoria a través de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, que en este caso pues es una entidad de corte nacional, ya lo ubicamos por aquí en el círculo rojo, para el fortalecimiento de proyectos de construcción de paz en las zonas de PET urbano aquí en la ciudad de Bogotá, de los programas de desarrollo con enfoque territorial en Bogotá, que como recordaremos, para el caso de Bogotá, pues existen dos, el PET urbano de Bosa, Ciudad Bolívar y Suacha, y el PET urbano rural de Sumapaz. Entonces, se abrió la posibilidad de adelantar la gestión de proyectos de mediano impacto por parte de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, pero administrado por la Alcaldía Mayor y especialmente por la Consejería Distrital para la Paz. Todos los recursos venían por aquí del Fondo Internacional de Ayudas para la Paz de la USAID. Esos recursos venían desde este ejercicio, pero lo que hacía en este caso el actor internacional, que en este caso era USAID, era hacer la entrega a nivel nacional a la alta consejería y a su vez esa alta consejería desarrollaba los ejercicios de asociación mixta con la Consejería Distrital y la Alcaldía Mayor de Bogotá para la gestión de los proyectos. Pero como lo que se buscaba era el trabajo
muy focalizado dentro de las localidades que hacían parte del ejercicio de los PET, de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Los términos de referencia planteaban que solo podían hacer parte procesos comunitarios o solamente podían solicitar la subvención, procesos comunitarios que demostraran la capacidad de ejecución de los recursos que se estaban pues, dando en ese preciso momento y que además demostraran a través de validación comunitaria, es decir, a través de certificaciones de juntas de acción comunal, a través de los brochures técnicos de proyectos implementados en estas localidades, sea Sumapaz, Bosa, Ciudad Bolívar o el vecino municipio de Soacha, el desarrollo de acciones para la construcción de paz. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, para ese ejercicio, que en ese caso pues fue la construcción o se presentó la propuesta de la construcción de un museo itinerante para la memoria en la localidad de Bosa, es que fue este el proyecto, tocó primero ir hasta el ejercicio comunitario, desde el ejercicio comunitario hacer todo el levantamiento de la información para hacer la validación técnica y la validación técnico-administrativa de que la entidad, o en este caso la organización no gubernamental, la ONG, podía presentarse a estos fondos. Y a partir de ahí hacer todo el proceso de presentación, de convocatoria y de diálogo y negociación para que con el nivel distrital, o sea, por aquí el círculo amarillo, que ya venía haciendo una serie de relaciones y diálogos con lo nacional y lo internacional, entregara o posibilitara los medios para el desarrollo de la subvención y la implementación del proyecto presentado. Les vean nomás, por ejemplo, ahí cómo empiezan a jugar dentro de esta gráfico de red de actores o Ecomapa, lo conoceríamos también en otros espacios. Como solamente que este es un Ecomapa pues, adaptado a todo este tema de gestión de proyectos y gestión financiera de proyectos, cómo me juega alrededor de la implementación de proyectos. Eso como una de las metodologías. Una segunda metodología que me permite la comprensión de la red de actores dentro de un proyecto social y dentro de la búsqueda de estrategias de financiación es la metodología de alianzas y conflictos, tácticas, objetivos y recomendaciones, más conocida como la matriz MACTOR. La matriz MACTOR, que es fundamentalmente, es la matriz que a mí me permite el análisis de juego entre actores. ¿Sí? Cómo están jugando cada uno de esos actores respecto a sus posiciones y respecto al control en los sistemas involucrados. Aquí, por ejemplo, y hay algo muy interesante, y es que esta matriz MACTOR se basa en la gráfica que acabamos de ver de la red de actores para traducir toda la información que está puesta ya a nivel gráfico, si todas esas instituciones que hemos venido identificando, que están en los diferentes niveles, lo que hace es traer todo este ejercicio y sistematizarlo sobre la matriz MACTOR, bajo la lógica de empezar a buscar y ubicar en términos escriturales, en términos prácticos, cuáles son las redes de poder, las redes de agenciamiento de estos actores respecto a los proyectos sociales y a partir de la identificación de el interrelacionamiento entre estos actores, su posicionamiento y si existe divergencia o convergencia entre los actores. ¿Cómo puede funcionar la matriz MACTOR? La matriz MACTOR la encontramos a través de 5 categorías principales. La primera, pues el actor identificado. Siempre recordemos cuando estamos haciendo el análisis de los actores involucrados en los proyectos sociales. Y en la gestión de la financiación, pues poner quiénes son los actores que hacen parte de este ejercicio. A partir de ahí, ¿cuál es la condición del actor? ¿Recuerdan cuando habla? Bueno, condición del actor. ¿Qué estamos hablando con la condición del actor? Si es un actor público, si es un actor privado, si es un actor mixto, si es un actor que es propio de la comunidad. Y la ubicación del actor en el mapa circular. Decían cómo se va enlazando esta matriz MACTOR con esta red de actores o con este ecomapa ajustado a la gestión de proyectos. Aquí vamos a poner la ubicación, si es un actor internacional, si es nacional, si es regional departamental, si es municipal, local o si es un actor comunitario. Y aquí vamos a ir desglosando cuáles son las acciones
que son ejecutadas por ese actor. ¿Sí? Ese actor, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué es lo que hace? Entonces, por ejemplo, si es un actor que genera financiación o cooperación financiera, entonces, listo, eso quiere decir que este actor va a desarrollar estas y estas y estas acciones en términos de gestión financiera, en términos de gestión administrativa, de fortalecimiento de capacidades. Y lo más importante de estas matrices o de la matriz Mactor y es la construcción de la estrategia de cooperación. ¿Qué es construir la estrategia de cooperación? Definir, por ejemplo, a través de este ejercicio de matriz, cómo todos estos elementos de condición del actor, ubicación en el mapa circular, acciones ejecutadas, me genera una ruta de trabajo sobre la cual puedo decidir cómo ese actor va a beneficiar, voy a ponerlo en estos términos, al proyecto social, va a beneficiar al proyecto social para que se pueda implementar de la forma más adecuada. Y ahí vamos a ir mirando actor por actor cuál es esa estrategia de cooperación, cómo va a cooperar. Un ejemplo para entender la matriz Mactor. Este, por ejemplo, es un extracto de el análisis que en su momento hicimos, recordemos el ejemplo base de la anterior unidad, que fue el proyecto de asignación ambiental por Sistema General de Regalías en el Amazonas colombiano. Aquí este es un extracto de solo dos actores. ¿Cómo se trabajó esta matriz Mactor? Después de haber hecho el ejercicio del mapeo en el gráfico, ¿sí? En este mapa de actores, empezamos a ubicar cada uno de estos actores de acuerdo a su incidencia en el proyecto. Aquí, por ejemplo, en el extracto les puse dos actores identificados. Por un lado, el IPSI. ¿Cuál es la condición del actor? Es institucional y financiador. ¿Cuál es la ubicación en el mapa? Es un actor nacional. Recordemos, IPSI, instancia de pueblos y comunidades indígenas relacionada al Ministerio del Interior y al Sistema General de Regalías y al Departamento Nacional de Planeación. ¿Cuáles son las acciones ejecutadas por el actor? Aquí lo definimos sobre dos acciones claves. Por un lado, financiación mediante el Sistema General de Regalías. Segundo, apoyo a la formulación de proyectos. Y a partir de ahí, mirando que era un actor institucional y de financiación, que era de tipo o de corte nacional, y que sus principales acciones eran estas dos, se definió que la estrategia de cooperación mayoritaria o la que por donde puede trazarse esa ruta de cooperación era solicitar una reunión de revisión del proyecto con el equipo de formulación de proyectos IPSI para revisión y presentación del proyecto. Lo adelantamos y a través de el adelantar esta reunión de revisión, pues se puede hacer todo el ajuste del proyecto y bajo el ajuste del proyecto, pues presentarlo sin grandes contrariedades o sin grandes ajustes u observaciones. Segundo actor, Aticoya. Condición del actor, es un actor comunitario. Ubicación del actor en el mapa regional, en este caso veíamos que era un actor regional. ¿Cuáles son las acciones ejecutadas por este actor? Entonces veíamos que tenía dos acciones clave. Implementación de proyectos comunitarios y organización política del resguardo. A partir de identificar cuál era su condición, su ubicación en el mapa y estas acciones ejecutadas, se definió que la estrategia de cooperación a través de la matriz Mactor iba a jugar en dos líneas. Una primera línea de creación de alianzas para presentación del proyecto a partir de la personería jurídica del resguardo. Y segundo, la socialización del proceso de formulación adelantado con los curacas del resguardo, es decir, con los líderes políticos, espirituales y culturales de cada uno de los cabildos que hacen parte del resguardo. Entonces, ¿sí ven cómo podemos ir utilizando este tipo de matrices para la construcción de los actores o la identificación de los actores dentro de los proyectos? Y si lo llevamos más allá y lo sacamos de el proceso de escritura de los proyectos y lo ponemos en la lógica de estrategias de búsqueda de financiamiento, como estas metodologías, por ejemplo, nos permiten saber cuáles son esos actores claves que me facilitan ese relacionamiento, que me facilitan el desarrollo de las acciones, de las pautas para la gestión misma de los proyectos sociales. Tenemos preguntas hasta el momento de la matriz Mactor, de la red pues, de mapeo de actores, del gráfico de mapeo de actores. Algo que sus mercedes quieran profundizar, quieran revisar. Profe, yo tengo una pregunta. Sigue, porfa.
Esa estrategia, la estrategia de cooperación, al final la decide el equipo que está haciendo el diseño del proyecto. Y entiendo que por lo que nos decías, es ideal reunirse antes con el actor para, digamos, ir como enfocados en esa estrategia de cooperación, ¿correcto? Exactamente. Listo. Entonces, la pregunta que tengo es la siguiente. Si, digamos, nosotros planteamos que vamos a trabajar con este actor, digamos, el que tienes ahí, el IDPCI, y, y ese actor no quiere trabajar en el proyecto o es un actor que está, no sé, en contra o, bueno, no sé cómo decirlo, como en resistencia hacia el proyecto, pero que es un actor clave, ahí cuál sería la estrategia. No incluirlo dentro de la matriz porque no podríamos trabajar con él o, o cuál sería tu recomendación. Depende. Gracias por la pregunta, Andrea. Depende, hay que mirarlo en ese caso en dos niveles. ¿Sí? En el nivel de la ejecución de las estrategias de cooperación y en el nivel de la formulación de formulación de proyecto. En el nivel de formulación de proyecto, si por ejemplo es un actor clave que vemos que es de suma importancia dentro del proyecto y tiene esta situación, yo lo primero que les recomiendo es lo escritural, el proceso de formulación lo podemos ir ajustando, eso no hay problema. Lo importante es hacer las alianzas y los acuerdos en territorio que nos permitan hacer o las negociaciones necesarias en territorio para permitir estos ejercicios. Entonces les voy a poner un caso. Digamos, por ejemplo, aquí como lo estamos viendo con esta matriz Mactor. Aquí el caso, bueno, lo que tú decías del IPSI. IPSI me plantea una negativa ante la estrategia de cooperación. Pues, ¿cuál es mi tarea como equipo formulador de proyectos? ¿Cuál es mi tarea como formulador o formuladora de proyectos? Y es busque la solución más adecuada. Perdón que lo ponga en estos términos, pero pues también lo pongo pues desde pues el ejercicio que me toca aprender en muchos espacios. Empiece a buscar cuál es la solución de negociación más adecuada con ese actor. Por ejemplo, si son actores comunitarios, si son actores por el estilo, hay que ver cuáles son las razones por las cuales se está planteando esta negativa. Entonces, por ejemplo, en el nivel comunitario, es que ya han pasado procesos de instrumentalización de las comunidades, por lo tanto hay una negativa y están reacios. Pues hay que revisar cómo se puede transformar estas preconcepciones existentes por parte de la comunidad producto de lo que ha sucedido en situaciones pasadas. ¿Cómo se puede transformar? Entonces desarrollar un proceso de co-creación y de coformulación del proyecto de tal manera que se pueda hacer práctico la integración de estas comunidades, de estos territorios, de estas poblaciones a los procesos, que eso está muy junto, está muy relacionado, por ejemplo, a las metodologías que estábamos viendo, a las metodologías de formulación que veíamos en clases pasadas. Que, por ejemplo, el caso IPSI, un actor institucional, pero me plantea una negativa. Listo, pero ¿cuál es la negativa? ¿Será que, por ejemplo, hay alguna situación de situaciones pasadas que sucedieron con los actores comunitarios, con los actores territoriales y con los actores zonales, locales? En el marco de un proyecto, ¿cuál es la primera tarea? Investigar. ¿Sí? ¿Cuál es el primer ejercicio? Investigar. ¿Por qué se dio esa situación? ¿Por qué se está dando esa negativa? A partir de eso, plantear las opciones o las variabilidades, se lo voy a poner estos términos, las variantes de la estrategia de cooperación que me permiten llegar, si bien no a un escenario positivo, por lo menos a un escenario mínimo de cooperación, a un escenario estratégico de cooperación, donde yo hablo con el actor o tengo la posibilidad de diálogo con el actor, planteo unos mínimos sobre los cuales me permite a mí adelantar y continuar con el ejercicio. O si no, hacer las transformaciones necesarias dentro del marco del proyecto, dentro del marco de la formulación, ahí nos metemos a la segunda línea, la formulación, que me permitan, en el marco de ese actor estratégico, revisar cómo puedo transformar la situación sin que esto me genere riesgos para el proyecto.
Sí, hay dos elementos fundamentales: negociación y transformación. ¿Cómo yo negocio con ese actor? Y segundo, ¿cómo lo voy transformando? Ahora bien, en el mejor de los casos, cuando hacemos este tema de identificación de actores, ¿qué es lo ideal? Podernos entrevistar con cada uno de estos actores para poder adelantar estos ejercicios. Pero también resulta el caso, pasa, por ejemplo, como nos sucedió con este proyecto y con los actores que están aquí, y es que nosotros no nos pudimos sentar con todos. ¿Por qué? Por las mismas dinámicas del territorio, por las mismas dinámicas del proceso de formulación. No nos daba el tiempo para sentarnos uno a uno con estos actores y que por la misma envergadura del proyecto, por la misma envergadura y lectura que hacíamos, nosotros resultamos con más de 40 actores vinculados o como actores estratégicos para el proyecto. Entonces, ¿qué nos tocó? Identificar, y hay una recomendación: identifique, claro, de acuerdo también a al tipo de proyecto, si es un proyecto pequeño, mediano, grande o de alto impacto. Identifique una lista de los actores que le funcionan a usted, que le funcionan en su ejercicio de formulación. Entonces, por ejemplo, identifique los 10 actores clave, esos 10 primeros actores con los que usted tiene que dialogar, o si quiere hasta menos. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, nosotros, aunque encontramos en un primer momento y en el marco de lo que también se presentó, en el marco de la formulación fueron 40 actores estratégicos, decidimos trabajar con 10 actores clave, como lo fue el IPSI, el Aticoya, como fueron los curacas de las diferentes cabildos, como lo era la gobernación departamental del Amazonas, sí, más o menos 10, 16 actores que dijimos, estos son los claves, pero anexamos el resto de actores que decíamos, por proceso de implementación nos vamos a encontrar con ellos en territorio, con ellos en el marco de la implementación y por lo tanto hay que incluirlos. Entonces, recomendación. Primero, básese en 10 primeros actores, 10 principales actores con los cuales usted se tiene que relacionar. O sea, que son lo necesario, las fichas claves para la ejecución del proyecto y para poder hacer todo el proceso de implementación. A partir de ahí, ir revisando cuáles son los conexos, cuáles pueden ir acercándose al proyecto, sea en el marco de la implementación o en actividades previstas. Pero para ir concretando a la pregunta, Andrea, véanlo siempre en esos tres términos. Primero, negociación. ¿Cómo yo negocio con los actores? Digamos, con los actores que he tenido la oportunidad de dialogar y que, digamos, me han generado alguna situación de riesgo para el proyecto. Primero, ¿cómo voy a negociar con ellos? Estrategias de negociación, muchas. Ya las miraremos en otras sesiones. Ya vamos a profundizar en eso, pero en otras sesiones. Primero, negociación. Segundo, transformación del proyecto. Así como en algunos puntos, pues también voy a tener que transformar de cara a la integración de esos actores dentro de también los procesos de negociación, concertación o alianza que se plantean. Y tercero, identifiquen una lista con los 10 actores principales, esos 10 actores que me permiten a mí definir con ustedes voy a trabajar y además me van a dar todas las facilidades para implementar este proyecto en el marco de cualquier escenario, de cualquier situación. No sé si ahí respondí tu pregunta, Andrea. Sí, sí, sí le respondiste, gracias por la recomendación, pero ahora me surge otra duda. Sigue, porfa. Entonces, la duda es la siguiente. Esto es en el marco de la formulación de los proyectos. Pasa mucho que, digamos, cuando uno está planteando un proyecto o para una convocatoria o para presentar internamente, digamos, en mi caso, a la gerencia, que al final o no dan el presupuesto o no lo aprueban. Y uno ya habló con esa parte interesada, con ese actor. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo es la mejor forma de llegar a ese relacionamiento en la formulación sin comprometerse tanto? Porque puede que, digamos, el proyecto no se dé. Gracias por la pregunta, Andrea. Primero, y gran recomendación, ser muy claros con los actores y especialmente con los actores comunitarios y con los actores institucionales locales. ¿Por qué? Porque pasa mucho y ha pasado mucho y lo he visto en muchísimos proyectos y espacios pues donde he tenido la oportunidad de acompañar a nivel laboral.
y es que ciertos actores, como terceros privados o por el estilo, eh, en su afán de tener la población para la ejecución de los proyectos, prometen demasiadas cosas, ¿sí? Van pues planteando muchas opciones para las comunidades. Voy a poner ese término opciones entre comillas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya son los procesos de concertación con las cooperadoras y con quienes financian estos proyectos, con quienes desarrollan estos ejercicios, ¿cuál es la situación? Totalmente distante, totalmente contraria. Entonces, gran recomendación y especialmente con los actores comunitarios y con los actores institucionales, público-privados, locales, ¿sí? Zonales, seamos muy claros, sí, claro, presentemos las propuestas, las construimos, hacemos el ejercicio de co-creación con estos actores comunitarios o locales o departamentales. Bueno, eso ya va a depender de el nivel de impacto del proyecto. Y a partir de eso, siempre dejar, por ejemplo, en este tipo de casos y en lo que tú preguntas, Andrea, siempre exponer esa cláusula. Si yo lo pongo en esos términos, esa cláusula que nos permite decir, vea, vamos a presentar este proyecto de esta forma, bajo estos acuerdos, bajo esto que hemos venido dialogando, y vamos a ir revisando bajo el rubro presupuestal que hemos definido, sea a través de la ONG en la que trabajo, en la comunidad con la que se está haciendo el proceso de co-creación o con los actores locales con los que se está adelantando el ejercicio, que vamos a hacer la búsqueda de la financiación total de este tipo de ejercicios. Sin embargo, pues está de acuerdo con o también depende de los procesos de negociación y concertación que se den, digamos, por ejemplo, en el caso con entidades de corte departamental, de corte municipal, de corte nacional o de corte internacional que adelantan y agencian estos ejercicios. Esa es la primera recomendación, siempre seamos muy claros con las comunidades, siempre seamos muy claros con esos actores, porque además nos permite, no solamente, no lo pongamos tanto en términos de evitar problemas o evitar riesgos, sino un fortalecimiento de la confianza. Sí, es un fortalecimiento de la confianza que es necesario y que además instala capacidades tanto para la organización como para las comunidades o para la entidad o para las comunidades o el formulador, formuladora de proyectos y las comunidades o actores zonales locales respecto a cuáles también son nuestras capacidades y a partir de esas capacidades tener un entendimiento mutuo que nos va a permitir generar confianza y además de eso, pues que capaz, instalar capacidades alrededor de esa confianza. Eso como primer escenario. Y una segunda recomendación y es que eh, siempre se nos va a presentar que cuando tengamos una oportunidad de financiación, una oportunidad de gestión financiera de un proyecto social, vamos a tener algo y eso se va desarrollando en el marco de la experiencia de dos cosas, ¿sí? ¿Cuál es ese actor y saber cuánto ese actor puede brindar en términos de partida presupuestal y cuánto es la capacidad de partida presupuestal que puede ir generándose un proyecto? Entonces, por ejemplo, si son los primeros que estamos adelantando, va a ser un poquito más complicado porque pues primero tenemos que hacer el ejercicio técnico, ¿sí? De irlos preparando. Pero cuando ya vamos cogiendo cierta experiencia, ciertos procesos, pues ya uno lo va mirando, ya lo va como categorizando. Entonces entendemos, por ejemplo, una alcaldía local, caso Bogotá, una alcaldía local, nosotros, y volvemos, por ejemplo, a este caso, una alcaldía local para un proyecto de construcción de paz. Sabemos que a términos pues del fondo o de los fondos de desarrollo local, más de 50 millones no le puede invertir a un tipo de proyecto por el estilo. ¿Por qué? Porque si bien son prioritarios, pues es un fondo muy corto porque es una alcaldía local. Cosa diferente, por ejemplo, si es un ejercicio de una gobernación departamental que tiene mucha más capacidad presupuestal. Es ahí cuál es la recomendación. Investiguemos. Investigar cuál es la capacidad presupuestal de ese tipo de entidades. Por eso también es muy necesario, y volvemos a lo que estábamos hablando en su momento de los estudios técnicos, revisar los planes de política. En este caso, por ejemplo, los proyectos que salen subvencionados a través de, pues a través de proyectos de inversión pública. ¿Sí?
investiguemos estos planes de política, porque ahí es en donde también a través de las herramientas de gestión presupuestal sabemos cuánto puede ser la destinación a esos proyectos que queremos desarrollar. Entonces, por ejemplo, vuelvo al caso que ahorita les estaba contando con el mapa de actores. El proyecto que salió financiado a través de este ejercicio de alianza que se hizo entre la Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos y la Consejería Distrital para los Derechos Humanos. Entonces, lo primero que se hizo fue, bueno, primero nos llegó la información, ahí está convocatoria. Listo, ir y revisar los términos de referencia, que eso lo vamos a ver más adelante. A partir de los términos de referencia, en qué ejes y cuánta asignación presupuestal se tenía en el marco de este ejercicio y además comprender que ese ejercicio venía de cooperación internacional. A partir de ahí, pues ya supimos cuál era como el relativo gasto presupuestal y desde ahí ya el proceso de co-creación con la comunidad con la que se adelantó el proceso de formulación del proyecto, pues se facilitó mucho más porque se partió desde un ejercicio, vea, vamos a hacer este ejercicio de presentación de este proyecto bajo este ejercicio de esta organización no gubernamental y para esta iniciativa. Cuando ya se hizo el ejercicio de revisión presupuestal, lo que se hizo fue, vea, comunidad, estos son los fondos. Y por ejemplo, en este caso, en ese proyecto que les comento, era de mucho más valor que tocó hablar, pues primero poner esa cláusula como vamos a hacer este ejercicio, pero está sometido también a los valores y a los procesos de cuantía que estén manejando esta convocatoria. Y segundo, cuando ya creamos pues ese proceso, es decir, vea, y pasamos a investigar, pudimos hacer la retroalimentación y desde la retroalimentación decir, vamos a tener que hacer estos ajustes para desde estos ajustes, pues comprender cómo se va a desarrollar el ejercicio de gestión de proyectos. Profe, perdón, una preguntita. O sea, ¿a ti te Sí, contrató a Ticoya o te pidió asesoría para formular este proyecto? ¿A Ticoya fue la organización, la asociación? Bueno, en este caso, la asesoría me la solicitó a mí, digamos en este caso del proyecto que hemos venido dialogando. La asesoría fue solicitada por la asociación y por el gobernador, bueno, por el gobernador del resguardo. ya, ok. Dale, dale. Entonces, en esa misma línea, digamos que en estos procesos de estrategia de construcción de estrategia de cooperación, pues el proceso de construcción de confianza fue totalmente distinto, que ya habían unos procesos que nos permitían comprender pues cómo se iban adelantando todos estos procesos de construcción e identificación de los actores. Listo, entonces eso por ese lado. Ahora vamos a mirar otras dos metodologías desde el tema de análisis de actores que siento que son fundamentales también para este tema. Por un lado, el mapeo de actores clave, MAC, que también tiene mucha relación con la MACTOR, solo que se concentra en otros procesos. Aquí, por ejemplo, el mapeo de actores clave, MAC, se relaciona, o lo que identifica de manera fundamental son las relaciones entre los actores propiciados en forma de redes. 5 elementos fundamentalmente hablamos o miramos en la MAC, o como 5 pasos. El primer paso de la matriz de actores clave es clasificar los actores a partir de información primaria. Entonces, igual, identificar cuáles son esos actores que hacen parte del proyecto, que me generan alguna afectación. También aquí podemos utilizar la herramienta de Comapa o simplemente una lluvia de ideas, donde me permita identificar pues, cuáles son esos actores principales para la implementación de un proyecto social. Segundo, identificar de cada uno de esos actores cuáles son las funciones y los roles que tienen. ¿Sí? ¿Qué función tienen? ¿Qué rol van a desarrollar respecto a un proyecto? Y tercer paso, analizar cuáles son las relaciones de poder entre los actores. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación yo puedo encontrar entre esos actores o esos actores entre sí o esos actores respecto al proyecto? Por último, pues elaboramos la matriz MAC, la matriz de mapeo de actores clave y hacemos el reconocimiento de las redes sociales existentes, es decir, cuáles son esas redes de actores que me sirven y me funcionan para el proyecto. Un ejemplo, bueno, digamos por ejemplo en esta línea, la matriz MAC la podemos utilizar también a través de la lógica del plano cartesiano.
en la lógica del plano cartesiano lo que hacemos es ubicar estos actores a partir de dos variables, la variable de impacto y la variable de influencia. Hacia arriba, bueno, o en este eje, la influencia del actor, si es una influencia alta o una influencia baja. Y de manera horizontal, si es un factor si es un actor que me genera mayor impacto o menor impacto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a ir ubicando los actores en este plano cartesiano? Si son actores que me generan para el proyecto una alta influencia y un impacto fuerte al proyecto, entonces los puedo ubicar aquí en la parte superior derecha, y en la parte superior derecha voy a buscar entonces dos líneas fundamentales con esos actores. Por un lado, generar instancias de diálogo y negociación, y segundo, la creación de alianzas. Se recuerden, si ustedes miran aquí, por aquí, por ejemplo, podríamos ponerlos, como les recomendaba ahorita, 10 actores, por ejemplo, claves, que por su impacto y su alta influencia son con los cuales yo tengo que generar esas instancias de diálogo y negociación y la creación de las alianzas necesarias para la implementación del proyecto. Hacia el lado izquierdo superior del plano cartesiano encontramos los actores que me generan un menor impacto, pero tienen una alta influencia. En este sentido, ¿cuáles pueden ser o cuál puede ser la línea de trabajo con estos actores? Por un lado, informarles de qué es lo que plantea el proyecto, cómo se está planteando o cómo se piensa desarrollar. Y segundo, conseguir su apoyo. ¿Cuál es el apoyo que me pueden brindar para el ejercicio de mi proyecto, para la implementación del proyecto? Y tercero, por aquí hacia el lado derecho inferior, vamos a encontrar en este plano cartesiano los actores que me generan un impacto fuerte, pero su influencia en el proyecto pues es baja. Ahí, ¿cuál puede ser la línea de trabajo con esos actores? Por un lado, consultar y escuchar, hacer el ejercicio de consulta con esos actores, escuchar qué es lo que ellos plantean y proteger sus intereses. ¿Cómo protejo sus intereses? Haciéndolos parte del proyecto, haciéndolos parte de la implementación del proyecto, desde ese ejercicio de escucha y consulta, entender cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí, pues, cómo me potencializan el ejercicio del proyecto. Por ejemplo, con lo que ahorita estaba preguntando Gina, con el resguardo y la asociación. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros trabajamos con los actores que habían presentado algún tipo de ruptura o de discusión política con el actual gobierno del resguardo, con el actual gobierno propio. Entonces, como era un actor que me podía generar un fuerte impacto, pero su influencia era baja, entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Ir a hacer las veces de escucha y consulta y de identificación de necesidades e intereses para poderlos hacer parte del proyecto y que se integraran al mismo. Y hacia el lado izquierdo inferior del plano cartesiano vamos a encontrar los actores, o vamos a poder trabajar los actores que tienen baja influencia y me representan menor impacto para el proyecto. Ahí fundamentalmente, pues, hacia dónde se puede ir el trabajo. Por un lado, pues, informar lo que se está trabajando, lo que se está desarrollando, hacia dónde va la implementación. Y segundo, pues, también poder hacer un ejercicio de recopilación de la información o sistematización de la información desde los saberes o conocimientos que podrían aportar o apoyar a el ejercicio dentro de la implementación del proyecto como tal. Y en este sentido, la matriz de actores clave la podemos construir con las siguientes categorías. Primer categoría, del actor identificado, enlistamos el actor. Segundo, cuáles son las funciones y roles de ese actor, qué funciones desarrolla. Tercero, las relaciones de poder con otros actores. Aquí, por ejemplo, podemos categorizar respecto a otros actores, listo, qué relación puede generar, digamos, también basándonos dentro del ejercicio del plano cartesiano, qué nivel de impacto me puede desarrollar respecto a lo que me plantea otro actor, respecto a lo que me está proponiendo alguno de los actores estratégicos o claves del proyecto. Por aquí, cuarta categoría, el nivel de influencia del actor. Sí, sí, tiene una influencia alta o una influencia baja y cómo se representa esta influencia. Y por último, ¿cuál es la ruta de trabajo?
¿Cuál es la ruta de trabajo que yo estimo adelantar con cada uno de esos actores? Esa ruta de trabajo, como la vimos en la diapositiva pasada, la podemos ir trabajando, ejemplo, a través de este plano cartesiano, y en este plano cartesiano irnos por alguna de las líneas que aquí me plantean, de diálogo y concertación, alianza, de escucha, consulta, protección de intereses, desde información y recopilación de la información, desde consecución de apoyos e información del proyecto, y a partir de ahí pues generar esa ruta de trabajo que me permite a mí pues definir cómo y hacia dónde puedo jugar con cada uno de estos actores dentro de la matriz de actores clave. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan, algo que quieran revisar respecto a la MAC? ¿O todo bien con esta metodología? ¿Cómo la ven? ¿Algo que sus mercedes deseen profundizar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que por ahí la hayan visto sus mercedes en su ejercicio de trabajo? Profe, la calificación del nivel de influencia, perdón si fue que no escuché, ¿hay alguna escala del 1 al 5, del 1 al, o sea, o es más en la ubicación en el plano y ya? Uno la puede hacer de dos maneras, Andrea. Por la ubicación dentro del plano cartesiano, entonces, retomando. Por la ubicación en el plano cartesiano, podríamos ir ubicando, por ejemplo, en la lógica de siguiendo. Por ejemplo, aquí, si me genera un mayor impacto, entonces hacia este lado voy a ir poniendo los actores que me generan más impacto. Sí, como que me generan más impacto para el proyecto. Y en esa misma línea, pues voy a ir ubicando también respecto a la altura en los ejes su nivel de influencia. Entonces, por ejemplo, si es un actor que me genera alto impacto, pero pues su influencia es como alta, pero no tan alta, entonces, por ejemplo, lo puedo poner aquí en la mitad de el plano cartesiano y ubicarlo en este puntico. Y definir a partir de ahí la ruta de trabajo, igual, por ejemplo, con los otros 4 espacios del plano cartesiano. Eso para hacerlo de manera gráfica. O si no, yo lo puedo hacer es una ponderación, si lo quieres adelantar o si lo quieren adelantar desde un ejercicio más cuantitativo, donde yo igualmente puedo hacer es eso, ir haciendo una lectura, una ponderación de esos actores. De 1 a 5, ¿cuál es el actor que me genera más influencia? Entonces, actor, por ejemplo, volvemos al caso que estábamos viendo ahorita. Ticoya, 5 porque es el actor estratégico, porque es el que pone la personería jurídica, territorio, mejor dicho, todo. Entonces, nivel de influencia, 5, nivel de impacto, 5. Pondero de acuerdo a eso, es el actor más importante, ahí lo puedo ir listando, y así por el estilo, ya depende de lo que tú quieras manejar más, si se te facilita por una ponderación cuantitativa o por una graficación en el plano cartesiano, ya depende es el que más se te facilite a ti o con el que se sienta su merced más cómoda. Listo, muchas gracias. Listo. Y la última metodología que también, por ejemplo, nos sirve mucho para el tema de, el análisis de los actores. Esta metodología es el mapa de empatía. El mapa de empatía sí, el mapa de empatía de manera fundamental me genera el reconocimiento de las preferencias y de la creencia de los actores respecto a temas que son de interés en la agenda pública propia de los proyectos. Entonces, ¿qué quiere decir el mapa de empatía? El mapa de empatía es más una herramienta gráfica que me permite a mí, a través de un diagrama de formas, en este caso un diagrama de imágenes circulares, ir ubicando cuáles son los actores que están más pegados a un tema de interés, eh, al problema objetivo, el problema central del proyecto, y a partir de ahí a ir haciendo esa medición. Entonces, como ustedes pueden ver, este mapa de empatía pues se mueve más por circulitos, cómo se puede construir a través de graficar los actores más importantes poniéndolo en los círculos más grandes dentro del mapa de empatía. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto, esto fue un proyecto que en algún momento pues también tuvimos la oportunidad de formular, y pues que para la identificación de los actores se utiliza un mapa de empatía. También para hacerlo de la manera
pues, o desde un ejercicio de co-creación comunitario y que fuera muy rápido de trabajar. ¿Cuál fue la propuesta de la construcción de la infraestructura cultural? En este caso, en Tambohuasi, en Yunguillo, bajo Putumayo. Entonces, en el centro pusimos el proyecto. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue poner circulitos y dentro de esos circulitos ir definiendo cuáles eran las entidades que tenían mayor cercanía a este proyecto. ¿Cómo definimos esa mayor cercanía? A través del tamaño de los círculos. Entonces, por ejemplo, entre más grande el círculo, más importancia me representaba como actor para el proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál era el primer actor identificado? La gobernación de Putumayo. ¿Por qué? Porque era la que nos iba a facilitar todo el ejercicio de corresponsabilidad y de acreditación para poder hacer los ejercicios de la construcción de la infraestructura cultural. Segundo actor así grande, 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 el IPSI. ¿Por qué? Porque era a través del cual podíamos hacer la gestión de los recursos y de las regalías necesarias para la construcción de esta infraestructura. Y por aquí, si ustedes pueden ver que está más chiquito, es un círculo más pequeño, más pequeñito, el Ministerio de Cultura, porque si bien veíamos que pues representaba, era un actor que podía vincularse al proyecto, no nos iba a generar pues gran afectación respecto a temas de financiación, implementación del proyecto, sino que se cumpliera la construcción de la infraestructura cultural en los términos de el Plan Nacional de Cultura. Esta, por ejemplo, es otra metodología, es una metodología muy gráfica, supremamente gráfica, que me permite, desde este ejercicio, por ejemplo, de los mapas de empatía, identificar cuáles son esos actores clave, esos actores como más cercanos, y a partir de ahí, pues, irlos graficando. Esta, por ejemplo, es una metodología que sirve mucho utilizarla para cuando estamos haciendo la identificación de actores con la comunidad o con las comunidades, porque desde este ejercicio gráfico pues se facilita los procesos de comprensión de qué es un actor, para qué es el actor y cuáles pueden ser sus niveles de incidencia respecto a un proyecto o la gestión de un proyecto social. Entonces, pues ya mirando, recordemos, miramos 4 metodologías para el mapeo de actores. Por un lado, la red gráfica de actores. Segundo, la metodología MACTOR. Tercero, la metodología actores claves MAC. Y cuarto, el mapa de empatía. Preguntas, algo que sus mercedes quieran revisar o profundizar respecto a estas metodologías, respecto al análisis de actores. Ok, gracias, Carla. Y Flower. Entonces, ya para finalizar, volvemos y vamos a revisar así como de manera rápida lo que les alcancé a mostrar en la última sesión antes de que cerráramos. El tema de los actores. ¿Sí? Como por ejemplo nos puede quedar un análisis de los actores participantes dentro de un proyecto. Nos puede quedar de la siguiente forma. Un momento. Vamos aquí, en este caso, el análisis de los participantes. Esto es para un proyecto, como les estaba contando en la sesión pasada, pues de construcción de un festival artístico de cine, bueno, un festival artístico de cine desde los pueblos originarios, donde posteriormente, por ejemplo, en este caso nosotros lo que utilizamos fue la matriz MACTOR de identificación de actores. Lo que se hizo fue aterrizar este ejercicio a la matriz propuesta por el cooperante. Aquí lo que hicimos fue poner el actor, el nivel del actor, si era departamental, nacional, internacional, local o comunitario. En este caso, por ejemplo, estos primeros que estamos viendo son actores departamentales. A partir de ahí, pues, cuál es la entidad, si nombrar a la entidad, en este caso, por ejemplo, primer actor, un actor departamental, entidad, Instituto Departamental de Cultura del Amazonas. ¿Cuál es la posición? Recuerden lo que les están comentando, que digamos por el caso de esta ficha, pues se le ponía solamente en 3 términos: cooperante, no cooperante, sin interés, poniendo cooperante como a favor del proyecto, no cooperante en contra del proyecto, indiferente como pues indiferente al mismo.
Y aquí, por ejemplo, veíamos que el interés o la expectativa de este actor era el fortalecimiento de procesos culturales comunitarios y el apoyo a la formación artística de jóvenes para la visibilización de la diversidad cultural del departamento. Ahí entonces ya sabíamos, a partir de la identificación de ese interés y esa expectativa, cuál era la ruta de trabajo. Entonces, cuál es la ruta de trabajo con este, por ejemplo, este actor como lo es el Instituto Departamental de Cultura, pues el desarrollo de las acciones que permitan la promoción de estos procesos de interés para el actor. Y así, por ejemplo, con cada uno de los actores que estamos viendo en esta matriz. Por ejemplo, aquí contamos con actores nacionales, con actores internacionales como lo es la UNESCO, la UNICEF, la Fundación Prins Claus de Países Bajos, el CLACPI, y así por el estilo. Así, por ejemplo, puede ir quedando dentro de un proyecto un análisis de participantes. Desde cada una de las metodologías que utilicemos, por ejemplo, si la aterrizamos solo a la formulación del proyecto o si la vamos planteando para el ejercicio de cooperación y financiación. Entonces, eso por ese lado. Preguntas tenemos. ¿Alguna pregunta, algo que ustedes quieran profundizar frente al tema de del análisis de actores o relacionado al tema de los actores dentro del proyecto? ¿O podemos continuar? Ok, listo. Entonces, ahora vamos a meternos a las lógicas de financiamiento en la gestión de proyectos. Vamos a tener la oportunidad de mirar algunos elementos de comprensión que nos permiten aterrizar, bueno, la pregunta, como para que desde dónde estamos financiando los proyectos sociales. En esta línea, primer elemento que tenemos que comprender y es qué es, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es el financiamiento? Entendemos el financiamiento de proyectos sociales como el conjunto de líneas de financiación que permiten gestionar todos los recursos necesarios para implementar nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces partimos desde ese elemento que es el financiamiento, el conjunto de esas líneas de gestión del gasto, de la gestión presupuestal para los proyectos. Ahora bien, ¿qué tipos de financiación nosotros podemos encontrar? De manera fundamental, existen 5 tipos de financiación que son las mayoritarias en este conjunto de líneas. El primer tipo de cooperación, pues, o de financiación, es la cooperación internacional, es la cooperación, pues, que viene de estados, fondos público-privados o privados totalmente ajenos a el territorio colombiano. Ahí encontramos fondos multilaterales, organismos multilaterales, agencias de cooperación bilateral, las agencias de cooperación descentralizada, las ONG extranjeras, fundaciones internacionales o los fondos globales que trabajan por temáticas específicas para la gestión e implementación de proyectos, en este caso desde lo social. Segundo tipo de financiación son los fondos públicos. ¿Qué son los fondos públicos? Son todos aquellos fondos que provienen de instituciones estatales, de gobiernos locales y donde se ofrecen fondos concursables o no reembolsables. Aquí, por ejemplo, es necesario tener en cuenta que dentro de los fondos públicos, pues son todos esos fondos públicos a nivel nacional que están enmarcados dentro de un ente territorial, dentro de una corresponsabilidad institucional o dentro de una competencia sectorial. Y trabajan dentro del Estado colombiano y dentro de la lógica del territorio colombiano. Esos fondos públicos, y aquí vuelvo y lo enmarco, son iniciativas o generan el apoyo a iniciativas en el marco de los planes de desarrollo y de las lógicas de la administración pública territorial, que va a buscar toda la lógica o todo el proceso de financiación de proyectos desde los fondos públicos, responder a los ejes de política pública definidos a través de los planes de desarrollo, a través de las políticas públicas vigentes, es decir,
generar el cumplimiento de las metas, expectativas, resultados planteados en los documentos de política, como también el fortalecimiento de la administración territorial y las formas de gobernanza territorial desde y a partir de la garantía y promoción de derechos. Otro tipo de financiación y es el tema de los fondos privados. Son aquellos procesos de financiación que vienen impulsados desde la responsabilidad social empresarial, la RCE, y que provienen de fondos gestionados a partir del sector privado. Aquí, por ejemplo, en los fondos privados podemos encontrar diferentes iniciativas que desde la responsabilidad social empresarial se vienen trabajando, como lo es procesos que adelanta, pongo por aquí sobre la mesa, la Fundación Corona, la Fundación Alpina, las fundaciones de las cadenas de producción de los Sarmiento Angulo, Ardila Lule y o parecidos, la Fundación Santo Domingo, ¿sí? El Club de Socios de Colsubsidio. Todos estos ejercicios que es de la responsabilidad social empresarial y desde el ejercicio de lo privado generan procesos de financiación a proyectos sociales. Otro tipo de financiación, las donaciones de terceros privados. ¿Qué son las donaciones de terceros privados? Son proyectos que son impulsados desde iniciativas crowdfunding y que se gestionan a partir del apoyo a nivel individual y desde ejercicios de colectividad. Entonces, por ejemplo, aquí los ejercicios de donación para la gestión de proyectos sociales, que eso es muy del crowdfunding, de plantear una iniciativa, una propuesta de proyecto social en una plataforma y desde donaciones de múltiples personas, de múltiples sujetos e individuos, pues se llena como haciendo una vaca, por así decirlo, una vaca para el desarrollo de esos proyectos. Por eso son donaciones de terceros privados. Y el último tipo de financiación es el tema de los ingresos propios que puede tener una entidad, que puede tener una ONG o cualquier tipo de SAL para el financiamiento de los proyectos. Aquí, en la lógica de los ingresos propios, pues son proyectos apalancados desde estrategias de sostenibilidad para el autodesarrollo de iniciativas. Aquí hay algo que es fundamental y es que como aquí estamos hablando de los procesos de autosostenimiento y de sostenibilidad de las organizaciones a nivel interno de las organizaciones o entidades que adelantan la gestión de proyectos sociales y la implementación de proyectos sociales, hay un elemento que nos sirve mucho en este tipo de financiación y es que allí se puede sintetizar eh, el lugar para configurar los recursos de contrapartida en los procesos presupuestales. Muchas veces, y vuelvo y lo retomo, en varias opciones de financiación, en varios escenarios de gestión de proyectos, se nos pide el recurso de contrapartida. Es a partir, por ejemplo, de este tipo de financiación de ingresos propios, donde se me permite o hay la posibilidad de ir construyendo esos recursos de contrapartida. En esa línea, pues me permite el desarrollo de actividades económicas propias que me permitan no depender exclusivamente de subvenciones que respondan a los otros 4 tipos de financiación, sí que no respondan únicamente a la cooperación internacional, a fondos públicos, a fondos privados, a las donaciones de terceros privados, sino que vienen desde el mismo ejercicio de consolidación de las entidades o de la CESAR hacia el autosostenimiento. Que claro, entendemos que es un proceso fuerte, este tema de la construcción de los ingresos propios, pero me permite hacer unos ejercicios de autosostenimiento que, por ejemplo, me pueden configurar la contrapartida en los proyectos gestionados con estos otros 4 tipos de financiación. Eso entonces nos hace pensarnos cuáles son las categorías de la financiación o las líneas temáticas de la financiación. Cuando hablamos del ejercicio de construcción o gestión de la financiación en proyectos sociales o el financiamiento en proyectos sociales, debemos revisar cuál es el tipo de cooperación. ¿Por qué? Porque no es la misma. ¿Sí? Va a cambiar de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las oportunidades que también tengamos. ¿Cuáles son como esas categorías base de la financiación? 3 fundamentales. Y son la cooperación reembolsable, la cooperación no reembolsable y la cooperación técnica. Cuando hablamos de la cooperación reembolsable, son todas esas líneas de financiación donde el capital que ha sido entregado para el proyecto debe ser devuelto al cooperante bajo condiciones específicas y concertadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aterrizándolo un poco,
procesos de cooperación, por ejemplo, a nivel internacional también lo he visto mucho, de cooperación internacional donde el cooperante dice, listo, yo para su proyecto le voy a otorgar $25,000, pero de aquí a 2 años que dura la implementación de su proyecto o a un año que dura la implementación de su proyecto y finaliza y genera el cierre, usted tiene que hacer las veces de devolución de, o sea, o de reembolso de esos $25,000. Y es parte, por ejemplo, de los procesos de cooperación reembolsable, por ejemplo, aquí a nivel nacional. Un tipo de cooperación reembolsable, lo que son los fondos Emprender o el Fondo Emprender. El Fondo Emprender entrega una cantidad estimada de millones, más o menos una subvención de 80 millones de pesos a proyectos productivos. Pero al finalizar la etapa de montaje de las cadenas productivas, de montaje de los proyectos productivos, esos procesos de producción, esos proyectos deben hacer el reembolso de la cantidad de dinero otorgada en el marco de este proceso de subvención. Ahora aquí juega, por ejemplo, la lógica de bajo condiciones específicas y concertadas. Por ejemplo, con Fondo Emprender. Con Fondo Emprender se puede hacer este ejercicio de solicitud, pero si el proyecto demuestra tener excelentes condiciones de administración y excelentes excedentes de productividad, más allá de lo esperado o más allá de lo propuesto, esa cooperación reembolsable ¿cómo es que se dice? Pasa a ser cooperación, pues pasa a ser un ejercicio de subvención y no hay necesidad de hacer la devolución de los dineros. Eso es, por ejemplo, la cooperación reembolsable, capital que debe ser devuelto al cooperante, y aquí es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las condiciones específicas, las condiciones de concertación y negociación sobre la cual se adelanta estos procesos de cooperación reembolsable. Segunda categoría de la financiación, la cooperación no reembolsable. ¿Qué es la cooperación no reembolsable? Es aquel tipo de cooperación o aquellas líneas de financiación donde el conjunto del capital que ha sido entregado por el cooperante se destina al proyecto sin reembolso. Es decir, puede ser utilizado en el marco de la implementación del proyecto y no hay ningún escenario de condicionalidad o condicionante donde yo tenga que hacerle devolución de alguna parte del capital otorgado. En esta línea funciona la mayoría de la cooperación vigente en este momento para proyectos sociales, porque pues se comprende que es cooperación que no es reembolsable, que se invierte totalmente en este ejercicio de implementación de los proyectos y donde lo más importante no es que devuelvan el capital, sino el desarrollo de productos, de resultados y un impacto esperado que permita generar una transformación sobre una problemática específica. Y la tercera categoría de financiación es la cooperación técnica. ¿Qué es la cooperación técnica? Son todas esas líneas de financiación que propenden por la creación o la instalación de capacidades a través de transferencia de conocimientos en acciones de cooperación. La cooperación técnica es más que todo todos esos procesos técnicos o de apropiación social de conocimiento o de apropiación institucional de conocimientos que me permiten el fortalecimiento de los procesos al interior de la organización, al interior de la entidad o con las comunidades con las que estamos trabajando. Por ejemplo, cooperación técnica que puede ser todo el ejercicio de donación de maquinaria o de procesos productivos o la adecuación, el acompañamiento y consultoría para procesos y proyectos en el marco de un proyecto social. Puede ser, por ejemplo, cooperación técnica a través de ejercicios de formación que son brindados para las organizaciones sociales, para organizaciones comunitarias, para entidades sin ánimo de lucro, para búsqueda y fortalecimiento de procesos de cooperación reembolsable y no reembolsable. Eso, por ejemplo, eso último que les acabo de comentar, lo suele hacer mucho, por ejemplo, eh, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, la APSI. También lo suele hacer, por ejemplo, mucho los gobiernos y es especialmente el gobierno canadiense, donde
por ejemplo, combina las lógicas de cooperación no reembolsable y la cooperación técnica. Entonces, tiene líneas donde las ESA, las entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas tienen que presentarse a procesos de cooperación técnica y de fortalecimiento de conocimientos sobre gestión administrativa, gestión financiera, gestión responsable de recursos, gestión de la alianza internacional, y a partir de la cooperación técnica entregada se adelantan procesos de concertación para la entrega de cooperación no reembolsable para proyectos impulsados desde este tipo de entidades u organizaciones. Listo. Preguntas hasta el momento con este primer como esbozo de qué es el financiamiento. Algo que quieran preguntar o alguna pregunta que les surja en este momento que pueda, pues, que podamos ir mirando, que pueda ir generando también el proceso ahí de profundización sobre estos elementos antes de meternos a lo siguiente que sigue, que pues ya va a ser como un poquito más gruesito. ¿Todo bien? ¿Les parece si seguimos? Listo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de importancia en la gestión financiera? Hay 7 categorías base que son importantísimas cuando vemos a nivel general qué es la consecución de líneas de financiamiento para los proyectos sociales. Estas 7 líneas se las voy a describir y ya lo vamos a ver en una herramienta que les he traído y es la herramienta de matriz de mapeo de cooperantes. ¿Cuáles son estos 7 elementos? Primero, la fuente de cooperación. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente base de este ejercicio de cooperación o de gestión presupuestal? Segundo, la modalidad de cooperación. Tercero, el país de origen y cuáles son los ejes prioritarios de esa financiación. Cuarto, los socios, las alianzas para la gestión de proyectos. Quinto, la periodicidad de las convocatorias, cuáles son los tiempos para la apertura, cierre de las convocatorias en gestión de proyectos. Sexto, el monto de financiamiento, cuál es el presupuesto o los montos asignados. Y séptimo, cuáles son los criterios de elegibilidad para los proyectos sociales que están mirando estas oportunidades de financiación. Así por encimita, ¿hay alguna pregunta que le suscite alguna de estas 7 categorías? ¿Cómo hace uno para saber, por ejemplo, cuál es la periodicidad de las convocatorias? O sea, como dónde busca uno o cuáles son las principales fuentes de donde uno puede encontrar, digamos, esas convocatorias. Gracias, Andrea. Listo. Gracias por la pregunta, porque esa es la pregunta que me permite dar paso a esta herramienta que les he traído y que la resalté ahí en la diapositiva y la herramienta matriz de mapeo de cooperantes. Hay algo que es fundamental dentro de los ejercicios de gestión financiera de proyectos sociales y es esa pregunta que tú acabas de hacer, Andrea, es quizá la pregunta que nos hemos hecho al inicio todas las personas que por cosas de la vida, por vocación, mejor dicho, por destino, por conjunción de los planetas y conjunción interplanetaria, nos hemos hecho las personas que hemos decidido tomar el camino de gestión de proyectos sociales, el camino del trabajo desde este tema de estructuración de proyectos o implementación de proyectos. Y es que primero nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y yo dónde puedo conseguir la información? Primero, no existe herramienta para conseguir esa información.
La herramienta la construimos nosotros. Es un proceso que se adelanta desde cada una, en estos procesos de gestión de proyectos. Desde cada equipo de formulación, desde cada formulador, desde cada formuladora, desde cada entidad, porque responde mucho a las necesidades, prioridades e intereses de cada uno de los espacios donde nos encontramos ubicados. Es, si su merced me hace la pregunta así, por ejemplo, a nivel general, Andrea, yo le puedo dar una primera respuesta y es, ¿dónde lo encuentro? En el Internet. Pero como lo que necesitamos ahora es ir precisando cómo y dónde está esta información, ahí es cuando entra esta herramienta, que es la herramienta de matriz de mapeo de cooperantes. La herramienta matriz de Ok, mapeo de cooperantes es esa herramienta que me permite, desde mis necesidades particulares, desde mis intereses particulares y desde las necesidades, procesos de la organización, de la entidad sin ánimo de lucro con la cual estoy trabajando, en la cual me encuentro vinculado, o también desde mi ejercicio personal propio como formulador o formuladora de proyectos, definir a través de estas 7 categorías cómo puedo hacer los procesos de gestión a la cooperación, de gestión financiera. Vamos entonces ahora a revisar esa matriz de mapeo de donantes. Esta matriz de mapeo de donantes o de cooperantes se mueve de la siguiente forma. Primero, definir quién es el cooperante. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos bajo esta lógica de cooperante 1, cooperante 2. A partir de definir cuál es el nombre de ese cooperante, si quién me va a hacer ese ejercicio de cooperación, definir cuál es la fuente de cooperación. Entonces, por ejemplo, recordemos entonces los tipos de financiación. ¿Sí? Si es, por ejemplo, una financiación de corte privado, es una empresa privada, en este caso, por ejemplo, el cooperante 2, agencias de cooperación bilateral, la fuente de cooperación es una cooperación internacional. ¿Cuál es la modalidad de cooperación? La modalidad de cooperación es lo mismo que estamos hablando ahorita de las categorías de la financiación. Entonces, cooperación técnica, cooperación financiera no reembolsable, cooperación financiera reembolsable. Siguiente categoría que es de importancia, el país de origen. ¿Por qué es tan importante el tema del país de origen? Porque esto es lo que me va a definir también cómo me puede facilitar los procesos de cooperación o de búsqueda de cooperación dentro de la gestión de recursos. Por ejemplo, es diferente si estoy hablando de la cooperación o una oportunidad de cooperación donde el país de origen, en estos precisos momentos de la coyuntura internacional y la coyuntura geopolítica a nivel internacional, por ahí dice Gina Porras para el presupuesto por los temas de interés de acuerdo, ahí para terminar el ejemplo, el país de origen es Estados Unidos, pero resulta que ahorita el actual gobierno de Estados Unidos pues ha cerrado casi que la mayoría, por no decir que todas, las líneas de financiación pública a proyectos a nivel internacional. Lo que, por ejemplo, dice aquí Gina, el tema de presupuesto, los temas de interés, por ejemplo, los temas pues que tienen que ver o que tienen relación con el tema de derechos sexuales y reproductivos y de fomento y promoción de derechos en temas de género y diversidad sexual. Sí, ahorita, por ejemplo, la cooperación estadounidense no está apoyando absolutamente nada de este tema o de forma muy reducida. También por el cambio de lógica política que ha tenido en este preciso momento. Por ejemplo, digamos, si yo lo estoy haciendo con la cooperación de los Emiratos Árabes, porque resulta que últimamente, de acuerdo a muchos de los alianzas o procesos que ha desarrollado América Latina y especialmente Colombia con los países del Emirato, se están desarrollando varios procesos de gestión y apertura de convocatorias para fortalecimiento de sostenibilidad, para el fortalecimiento de zonas de estrategia o de importancia estratégica hídrica. Todo esto me lo dice el país de origen y las dinámicas políticas del país de origen. La descripción. ¿Qué es la descripción dentro de la matriz de mapeo de donantes? Es aquella categoría donde yo puedo describir y enunciar dentro de esta matriz, pues,
¿Qué es lo que me plantea esa convocatoria? ¿Qué es lo que me plantea ese cooperante? Sí, digamos, por ejemplo, retomando un poco, bueno, ya les voy a mostrar un ejemplo es de matriz. ¿Sí? La descripción, ¿qué es lo que me plantea? ¿Qué es lo que ellos buscan? Ese cooperante, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Cuáles son sus elementos o sus intereses? Siguiente categoría, ejes y sectores prioritarios. ¿Qué quiere decir los ejes y los sectores prioritarios? ¿Cuáles son los ejes que me financia esta entidad de cooperación? Entonces, por ejemplo, la NET, la, eh, la Fundación para el Fortalecimiento de la Democracia, que es de los Países Bajos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los ejes de ellos? Educación política, fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento de los derechos humanos, todos esos procesos. Entonces, aquí dentro de la matriz voy a poner como ejes o sectores estratégicos, todos esos ejes o sectores que esa entidad de cooperación define como lo que yo estoy buscando financiar. Otra categoría importantísima, los socios con los que trabaja en el país. ¿Por qué es necesario que tengamos en cuenta el tema de los socios con los que trabajan en el país? Porque me define también cuáles son las oportunidades que yo tengo para adelantar la búsqueda de recursos a través de este cooperante. Entonces, por ejemplo, socios con los que trabaja en el país, vuelvo y retomo la Fundación para la Democracia de los Países Bajos. Es que esta entidad trabaja tiene como socios en Colombia. Ejemplo, la Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Arcoiris, que trabaja en muchos temas de conflicto armado y de convivencia ciudadana. Entonces, ya puedo ir mirando cuáles son los socios con los que está trabajando dentro de esos socios, cuáles son esos ejes estratégicos y además de eso, si dentro de esos socios hay algún socio con el que yo tenga la oportunidad de hablar y generar una alianza para facilitarme a mí los procesos de presentación de iniciativas de proyectos dentro de este cooperante y dentro de las líneas y los ejes estratégicos de ese cooperante. Porque resulta que en la lógica de proyectos muchas veces nos conocemos entre todos, pero no sabemos en dónde estamos. Aquí, por ejemplo, las convocatorias del donante. ¿Qué quiere decir las convocatorias del donante? ¿Cuáles son los tipos de fondos? ¿Cuáles son los tipos de espacios de cooperación que abren? Volvemos, por ejemplo, con el caso de la Fundación para la Democracia. Resulta que abren dos tipos de convocatorias, una montada sobre fortalecimiento de la democracia y otra convocatoria sobre temas de investigación para la paz. Entonces, aquí yo lo voy a ir poniendo. ¿Por qué? Porque esas dos tipos de convocatorias o el número o tipos de convocatorias es lo que me va a permitir a mí estar muy pendiente y entender dentro de la búsqueda de esta matriz de cooperantes en cuál convocatoria yo puedo insertarme, en cuál convocatoria puedo presentar alguno de los proyectos que tengo formulados o que estoy adelantando. Periodicidad de las convocatorias. Aquí, por ejemplo, ubicamos cuáles son las fechas de apertura de esas convocatorias y las fechas de cierre de estos procesos de las convocatorias, donde podemos ubicar todo este tipo de información en las páginas web de estas entidades. De acuerdo, vuelvo y retomo a los intereses de la entidad, de la organización, de la ESAL o del equipo de formulación o del formulador o formuladora. Entonces, todo esto lo vamos a ir encontrando ¿dónde? En las páginas web de esas entidades que vamos a ir buscando y que vamos a ir poniendo dentro de la matriz. Aquí hay unos elementos que son fundamentales cuando estamos hablando de el manejo de esta matriz. ¿Cuáles son, por ejemplo? Criterios de elegibilidad. ¿Por qué es necesario esto? Porque esto es lo que me permite a mí definir respecto a la entidad en la cual estoy trabajando, a la ESAL donde estoy trabajando, cuáles son los criterios que busca esa organización, ese cooperante, para decir, si usted me cumple con estos criterios, yo lo puedo elegir usted y usted puede ser susceptible de financiación. Otra categoría importantísima, el tema de los montos de financiamiento. En las páginas web de los cooperantes me dicen cuánto puede ser el monto de financiamiento de mis proyectos. El caso de la Fundación para la Democracia, de la NET. Listo, yo le financio el proyecto porque está dentro de los criterios de elegibilidad, pero, y ahí dice en la página web,
pero el proyecto que yo le financie a usted no puede superar de 50.000 euros. Entonces ya entiendo que traduciéndolo a plata en el entorno colombiano, quiere decir que mi proyecto no puede exceder más de 200 millones de pesos, porque está dentro del monto de financiamiento que ha sido propuesto por esta entidad cooperante. Aquí hay algo que es fundamental, el tema de los requisitos administrativos y financieros, porque nosotros podemos cumplir con todos estos procesos, pero si no cumplimos con los requisitos administrativos o los requisitos financieros de esa entidad o ese cooperante, por términos administrativos o financieros se nos puede trancar los ejercicios de cooperación que estamos adelantando. Requisitos administrativos como cuáles: tiempos de ejecución, eh, tiempo de personería jurídica, cuenta bancaria, por el estilo, sí, temas administrativos o financieros que a la final nos deciden si podemos hacer parte de estos ejercicios. Aquí esto que, por ejemplo, es muy importante, el tema de los enlaces. ¿Qué quiere decir con los enlaces? Que aquí se puede dejar la información de las páginas web, los links URL de las convocatorias de las entidades de cooperación que pues me va a permitir con un solo clic ir directamente y buscar la información y ampliar la información que necesite sobre cada una de estas convocatorias. Y por último, está toda la parte de contacto, ¿sí? Nombre del representante en el país de la entidad cooperante. ¿Cuál puede ser? Esto, por ejemplo, es muy importante y esto lo vamos a mirar cuando hablemos de la estrategia de cooperación, cuando, por ejemplo, tenemos una persona dentro de estas entidades de cooperación, ¿sí? Que muchas veces nos sucede, que contamos con el cooperante, estuvimos en una mesa de trabajo, en una mesa de participación y preciso nos encontramos con el contacto de esa entidad de cooperación aquí en el país o de esa entidad pública. Entonces aquí vamos a poner los datos de la persona de contacto, cuál es su cargo de la entidad, el teléfono, el correo electrónico, porque así vamos a facilitar todo el proceso de diálogo y conversación para llegar a buen término. Y por ejemplo, dentro de esta matriz de mapeo de cooperantes, hay algo que sirve muchísimo y es el tema de la priorización de los donantes. Aquí, por ejemplo, la priorización la hacemos a través del nivel de poder, del nivel de interés. Es decir, cuál es el poder que tiene respecto a mi proyecto y cuál es el interés que yo tengo de que esta organización o este fondo de cooperación financie mi proyecto. Y a partir de ahí, pues miramos los niveles de prioridad alto, medio, bajo. No voy a profundizar mucho en este tema porque esto lo vamos a trabajar cuando hablemos de la estrategia de cooperación. Y esto es la matriz de mapeo de donantes. Es una herramienta que me permite a mí, y pues que se las compartirá a su mercedes para que la puedan tener y la puedan trabajar, me permite a mí comprender y hacer lo que ahorita estaba preguntando su merced, que estaba preguntando a Andrea. ¿Dónde puedo encontrar la información? La información la podemos encontrar en varias páginas de internet, nos toca sentarnos a mirar, pues sí, cuáles pueden ser esas opciones que nos sirven respecto a los objetivos de mi organización. Este elemento lo vamos a concretar mucho más, vuelvo y retomo cuando estemos hablando de la estrategia de cooperación. Primero, pues les quería presentar esto que es la matriz de mapeo de donantes. Desde la matriz de mapeo de donantes, yo tengo la herramienta de sistematización que de acuerdo a los intereses, a las necesidades y también a las oportunidades que tenga esa entidad donde yo estoy trabajando, o esa organización, o esa ESAL, ir aquí trabajando todo este ejercicio, irlo llenando también de acuerdo a mis necesidades porque pues, y pues lastimosamente pues no existe una herramienta general. Claro, nosotros podemos hacer un poquito de trampita a esa tarea. Puedo, por ejemplo, yo pedirle a ChatGPT, ChatGPT, sácame la lista de las 5 principales entidades de cooperación internacional que me permiten a mí hacer procesos de cooperación, no sé, por ejemplo, para proyectos productivos en Latinoamérica. ChatGPT lo hace. Pero ya es nuestra tarea hacer el ejercicio de ir uno a uno de esas recomendaciones, por ejemplo, buscar la descripción, el país de origen, los ejes, los sectores estratégicos, los contactos a nivel nacional, cómo podemos hacer ese relacionamiento, la priorización de esos cooperantes de acuerdo a las necesidades de cada uno y de cada uno de los procesos de formulación que estamos adelantando.
En este sentido, me permito presentarles a ustedes esta otra herramienta. Esto, pues, es, por ejemplo, eh, la base de datos, la matriz de cooperantes que manejamos en el trabajo, en este caso desde el Centro para la Educación Política, para comprender cuáles pueden ser esos posibles cooperantes en términos de gestión de proyectos. Entonces, por ejemplo, en esta matriz de ejemplo, encontramos el organismo o la entidad, en este caso, por ejemplo, la Universidad Nacional, la sigla, el sitio web, qué tipo de organización es, si es una ONG de corte internacional, nacional o por el estilo, si es un donante financiador, si, por ejemplo, aquí se maneja una subvención directa por convocatoria, la descripción y los objetivos de este ejercicio, las líneas estratégicas de este cooperante, el país, la oficina, si cuenta o no con oficina en el país, los datos de contacto, el correo electrónico. Por ejemplo, aquí si existen convocatorias directas y cuáles convocatorias existen, fecha de presentación de propuestas, fecha de cierre de las propuestas, enlace a las convocatorias, monto financiero, hasta cuánto puede financiar. Y por ejemplo, aquí se le metió otra categoría y fue la duración del proyecto, porque muchas veces las entidades de cooperación piden también que dentro de sus términos y referencias, que los proyectos cuenten con un tiempo de duración estimado. Entonces, por ejemplo, los proyectos no pueden exceder 24 meses de implementación, 12 meses, 6 meses, y eso también hay que revisarlo de cara a los procesos de gestión de la asignación financiera o de las asignaciones financieras que estemos buscando para los proyectos que tenemos o que queremos financiar. Y notas y observaciones para decir, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta respecto a estas iniciativas, respecto a estos procesos. Ahora, me permito preguntarles a ustedes, ¿qué preguntas tenemos alrededor de esta matriz de mapeo de donantes? Más que preguntas, yo creo que eso es una tarea larga. Hacer, construir, sistematizar esos potenciales cooperantes, buscar toda la información, me parece que es una tarea dispendiosa, pero también me parece que es muy estratégico porque uno de hecho ya puede decir, esta organización me sirve para este proyecto, esta otra para este otro proyecto. Entonces creo que ahí hay que darse la pela en hacer la matriz. Totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Sí, hay que hacer este ejercicio de construcción de la matriz, porque nos pasa muchas veces y nos pasa mucho respecto a los ejercicios de búsqueda de financiación, que no lo hacemos de manera estructurada. Sí que lo hacemos más desde la lógica de, por ejemplo, la pregunta que tú hiciste, que digamos la retomo también como desde el recuerdo, desde, ahí sí como dicen, como desde ese cariño en el pensamiento. eh, que en algún momento nos hicimos, creo que todos los que y todas las que en algún momento pues empezamos a hacer este ejercicio de gestión de proyectos. Y es, ¿yo dónde puedo encontrar la información? ¿Qué hago con, así como que nos cogemos la cabeza y decimos, ¿dónde yo puedo encontrar estas opciones? Y las encontramos. O sea, cuando uno, por ejemplo, puede hacer ese ejercicio, sentarse media hora con un tinto. Y lo que te digo, por ejemplo, ahorita que está la herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT, decirle a ChatGPT, búscame por favor las 5 o 10 principales herramientas o posibles cooperantes para este tipo de proyectos. Él no las vota, ChatGPT las vota. Pero bueno, hay que entonces la pregunta, ahora yo qué hago con la información, qué hago con este conocimiento. Entonces toca uno sentarse media horita, una horita, ojalá con un tinto, con un tecito, y empiece a coger la matriz y ir catalogando esa información. Listo, a través de, vuelvo y lo retomo el ejemplo, ChatGPT me botó estas propuestas. Entonces voy a ir, coger una a una, a buscar las páginas de estas entidades, de estos espacios de cooperación y a empezar a construir esta matriz, porque ya construyendo esa matriz voy a comprender lo que no me puede dar ChatGPT, que es
la descripción de alineación política, de alineación estratégica con la organización donde estoy trabajando, con la entidad donde estoy trabajando, si esto cumple o no con mi estrategia de cooperación, con mi estrategia de búsqueda de financiación, si cumple o no con los acuerdos, por ejemplo, que se han dado a nivel territorial con las comunidades para la financiación de un proyecto, y a partir de ahí ir desarrollando todo esto. Y nos pasa mucho, y pasa mucho, por ejemplo, en muchos ejercicios de gestión de proyectos, y he visto varias entidades, y especialmente, por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro, ESAL, que les pasa esto mismo, así como que hacer esa pregunta: ¿dónde puedo buscar este ejercicio? ¿Dónde puedo buscar la financiación? Pero como no contamos con una herramienta estructurada para poder sistematizar la información, se le están apuntando a cualquier escenario. Entonces, me metí hoy y miré esta convocatoria. Entonces, vamos a irnos hacia esta convocatoria. Pero pues no hay un ejercicio sistematizado. Cuando hacemos este ejercicio sistematizado, entonces tenemos una baraja de posibilidades que me dicen: listo, cuento con este proyecto en esta línea. Ah, bueno, puedo mirar desde este proyecto en esta línea en qué escenarios los puedo ir problematizando, en cuáles escenarios, en cuáles posibilidades u opciones de financiación o de cooperación puedo irla jugando. De esa manera, pues no solamente, por ejemplo, jugarle a lo que me encontré en la web, o a lo que me arrojó como recomendación ChatGPT, o a lo que, por ejemplo, un amigo o una amiga u otra persona me recomendó como: hey, mira esta propuesta o esta línea de financiación, sino también, sino cómo la puedo ir relacionando con otras opciones de financiación, con otras opciones de cooperación, y además ir alimentando todo ese proceso que hemos ido adelantando. Por ejemplo, con el caso del ejemplo de la base de datos que les acabo de mostrar. Esa base de datos fue un ejercicio eh, de construcción que, igual que su merced ahorita comentaba, Andrea, ¿sí? Fue mucho tiempo, ¿sí? De mucho tiempo. Y quien la inició, por ejemplo, fue una compañera que lleva más o menos 4 años liderando el área de gestión estratégica de proyectos, y pues a quien en este momento estoy apoyando en esa parte. Y que desde ahí, desde hacer esa pregunta de, bueno, no tanto dónde está la información, sino ahora qué hago con la información, ir haciendo todo ese ejercicio, y a partir de varios procesos de priorización, identificar, bueno, para este año 2025, ¿cómo estamos en términos de apertura y cierre de convocatorias? Ah, estas son las fechas. Listo, actualicemos la matriz y hay que actualizarla. Listo, ¿cuáles proyectos tenemos para el 2025? Estos 3 proyectos en el banco de proyectos. Listo. ¿Estos para qué convocatoria nos sirve? Ah, nos sirve para esta, para este, para esta otra. Este proyecto para esta otra. Ah, listo. Entonces definimos cuáles nos pueden servir para presentarlos, en qué tipo de convocatoria, en qué tipo de entidad de cooperación, y hacia dónde ir jugando las diferentes herramientas y la baraja de posibilidades que se nos abren. Y si ustedes pueden ver, ahí por ejemplo ya empezamos a mirar cuál puede ser los elementos que me permiten a mí una búsqueda sistemática, oportuna y además ágil de oportunidades de financiación, teniendo una herramienta como lo es la matriz de mapeo de donantes o la matriz de mapeo de cooperantes. Eso por ese lado. ¿Alguna pregunta, algo que ustedes quieran profundizar de lo que pues hasta ahora hemos visto en esta sesión, en esta apertura a la Sí, discusión sobre lógicas de la financiación? tú nos compartes el formato, ¿cierto? Sí, por supuesto, Andrea, este formato, bueno, antes que nada, digamos que también hacer como el espacio publicitario. Por ejemplo, esta matriz es, la retomé como les estaba comentando la sesión pasada, de una persona que hace todos estos ejercicios de consultoría en Ecuador para gestión de proyectos, y pues que en su momento, pues bueno, tuve la oportunidad de suscribirme al newsletter de pues esta persona, y pues esta es una de las herramientas, por ejemplo, que compartí, que dije: hey, puede ser interesante y creo que puede servir mucho para este ejercicio dentro de este curso de extensión. Gina. Tal vez es obvio lo que voy a decir, pero pues bueno, que estaba pensando que hay dos temas que a mí digamos, desde la experiencia profesional, como que me han
llevado por ese camino. Entonces, por un lado está todo el tema étnico, por otro lado están los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, creo que esta matriz de mapeo de donantes debería, creo, no sé, que yo debería tener una para esta parte étnica y otra para derechos humanos, sexuales y reproductivos, ¿cierto? Sería como lo más óptimo en términos de organización de la información, porque tal vez tener toda la información en una sola matriz puede generar algún tipo de confusión. Entonces, por ejemplo, si hay un compañero que trabaja temas productivos que nos había contado la vez pasada, seguramente su matriz o su mapeo de donantes le va a arrojar ciertas organizaciones, instituciones y cooperantes diferentes a los que pueden trabajar en cultura. Entonces, creo que sí sería interesante poder hacer como esa división de la información. No, sí, totalmente de acuerdo contigo, Gina, digamos. Al igual que lo hemos hablado en muchas sesiones, esto es un modelo. Esto que se les propongo es un modelo de matriz. Ya su mercedes pues lo pueden ir trabajando, pues cada uno lo va trabajando de acuerdo a sus necesidades, a sus procesos, ¿sí? Le va metiendo, le va sacando las cosas que va necesitando, de acuerdo también a las necesidades que tiene. Por ejemplo, lo que les estaba comentando ahorita con el ejemplo de matriz que les presenté. Ahí en esa matriz nosotros pues la construimos o bueno, se construyó de acuerdo a también, por ejemplo, incluir la duración de los proyectos, si estaba en las líneas de paz, derechos humanos y educación política, porque pues ya va a depender de la particularidad. Por eso lo que ahorita habla, no existe una visión general o una versión general o un espacio general donde yo pueda decir, aquí encuentro la información o toda la información sobre proyectos, sino que depende, por ejemplo, esas especificidades que tú estás diciendo, Gina. Listo, trabajo en derechos sexuales y reproductivos. Organizo la matriz de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a lo que he venido trabajando y a lo que se necesita trabajar. Flower. Sí, No, profe, era una pregunta para uno conseguir estos proyectos de financiación. ¿Qué es mejor, tener una empresa SaaS que haga proyectos o una Excel para pedir, a quién se le colabora más esta, por ejemplo, una fundación como Corona, Coca-Cola, Postobón? Estas empresas financian más proyectos a una empresa de SaaS o también se puede tener una empresa de tipo SaaS. Gracias, Flower. Recomendación. Pues eso lo vamos a ver más desglosado en las siguientes sesiones de financiación. Pero recomendación, una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro. Claro, la SAS sirve. La SAS, por ejemplo, en términos de cooperatividad, funciona hartísimo. Pero, pero en términos de carga tributaria, lo que más funciona es una entidad sin ánimo de lucro, una ESAL tipo corporación, fundación. ¿Por qué? Porque pues al ser entidad sin ánimo de lucro, pues por la lógica o la línea de la CESAL, pues la carga tributaria se reduce hartísimo y los procesos también de gestión financiera en términos de costos indirectos se reduce hartísimo, se reduce mucho. Muchas veces, y lo he visto, de proyectos pues implementados por SAS y pues la mayoría, casi el 30% de la partida muchas veces se va en temas tributarios por pues estar vinculados más a el derecho comercial que a la lógica del derecho especial o especializado o las formas de derecho tributario especializado para las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, recomendación, mejor una de esas. Bueno, compañeros, compañeras, les agradezco mucho la clase del día de hoy, la disposición. Por ahora, pues vamos a cerrar la sesión hasta aquí. Eh, si de pronto hay preguntas o algo, podemos iniciar la próxima sesión pues con las preguntas que ustedes vayan mirando en el camino, en este fin de semana. No hay problema, me van diciendo, las podemos ir mirando, como también les comenté la sesión pasada, si de pronto por correo electrónico hay alguna pregunta que ustedes pues vean y que las pueda solucionar por ese lado, también las podemos adelantar, no hay problema. Les voy a compartir esta herramienta y otras herramientas. La próxima clase pues vamos a continuar mirando este tema de financiación
Vamos a profundizar en otras herramientas relacionadas, como lo es el perfil técnico de proyecto, como la estrategia de cooperación y algunos elementos que nos van a permitir pues seguir profundizando pues esta pregunta, la pregunta que ahorita hacía Andrea, la pregunta por ejemplo que hacía Gina, ¿qué hago para buscar financiación? Un poquito más aterrizado y también qué hago con la información que ya tengo para la gestión de procesos financieros y en esa línea pues también cómo lo voy ajustando y moldeando, como bien nos está proponiendo Gina en su intervención, respecto a las necesidades, intereses y espacios donde estoy vinculado o vinculada en mi ejercicio como formulador, formuladora de proyectos. Por ahora pues cerramos la sesión el día de hoy. Que tengan bonito fin de semana. Les agradecemos desde el programa de Educación y Extensión Continua de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y desde el ejercicio pues de docencia de mi persona. Que tengan feliz noche, feliz fin de semana y nos vemos el día martes.